Hola, en este nuevo video explicaré un pequeño problema sobre un semáforo que se encuentra en reposo. Bueno, el enunciado del problema dice tal que un semáforo que pesa 122 N cuelga de un cable unido a otros dos cables sostenidos a un soporte como en la figura que voy a mostrar más adelante. Los cables superiores forman un ángulo de 37 grados y de 53 grados con la horizontal. Estos cables superiores no son tan fuertes como el cable vertical y se romperán si la tensión en ellos supera los 100 N. El semáforo permanecerá colgando en esta situación o alguno de los cables se romperá. Y ahí está la figura de nuestro problema que vamos a analizar en esta ocasión. La resolución del problema. Primero, existen tres incógnitas, de tal manera que necesitamos generar tres ecuaciones que las relacionen, que después podemos resolver. Primero, se puede obtener una ecuación aplicando la segunda ley de Newton al semáforo, que tiene fuerza solamente en la dirección Y, y otras dos ecuaciones que pueden determinarse al aplicar la segunda ley en el nudo o en la unión de los cables, ¿cierto? Una ecuación para la componente en X y otra para la componente en Y. Siguiendo la recomendación que acabamos de dar, vamos entonces a dividir nuestro trabajo en dos etapas. Primero analizaremos qué es lo que pasa en el semáforo y luego analizaremos qué pasa en las uniones de los cables. Comencemos por el DSLE más simple, o el diagrama de cuerpo libre. Partemos por el semáforo. Bueno, la fuerza involucrada en este caso va a ser una fuerza que va hacia arriba, que va a corresponder a la tensión que está ejerciendo el cable que sostiene el semáforo para que éste no caiga al suelo, la cual denominamos T3, y además tenemos la fuerza que ejerce la Tierra sobre cualquier cuerpo que está sobre la superficie o sus alrededores cercanos. Por lo tanto, tenemos la fuerza gravitacional, o también llamado el peso. Entonces ahora, si escribimos la suma de todas las fuerzas en el eje Y, podemos determinar que, como la tensión 3 va hacia arriba, va a ser de signo positivo, menos la fuerza gravitacional que va hacia abajo. Luego, como sabemos de antemano que la fuerza gravitacional corresponde al peso, y el peso se puede determinar con la multiplicación de la masa del cuerpo por la aceleración de gravedad, reemplazamos en la ecuación y obtenemos que va a ser T3 menos m por g igual a 0, debido a que este semáforo se encuentra en equilibrio estático. Reemplazando los valores ya conocidos, despejamos T3 de aquella ecuación final, por lo tanto el mg pasa al lado derecho de la ecuación con signo positivo, por lo tanto nos queda T3 igual a m por g, y el enunciado ya nos indica cuánto equivale el peso del semáforo, que corresponde a 122 N. Antes de seguir, tenemos que ver las igualdades de ángulos, porque inicialmente el problema nos entregaba los valores de los ángulos con respecto a la horizontal, pero no con respecto a la unión de los cables en el semáforo. Entonces, si tenemos ahí dibujado, ¿cierto? La segunda etapa que yo les mencioné anteriormente, tenemos los tres cables que sostienen al semáforo, ¿cierto? Que están unidos a un soporte. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahí, vamos a trazar primero un eje coordenado o nuestro sistema de referencia, ¿cierto? Y luego lo que vamos a hacer, vamos a trazar una línea a lo largo y que cruce nuestro eje coordenado, que siga la misma línea del cable T1 y otra línea que sigue de largo la línea del T2, haciendo como se puede ver en la figura. Ahora identifiquemos los ángulos. Inicialmente tenemos el ángulo que al de la izquierda le vamos a llamar θ1. Ese ángulo es exactamente el mismo ángulo que el que está ahí abajo. Luego, aplicando conocimientos de trigonometría, ¿cierto? O de geometría principalmente, podemos decir que cuando se encuentran dos ángulos que son opuestos por el vértice, tenemos una igualdad de ángulos. Por lo tanto, el ángulo que es igual a ese que está ahí corresponde al que está ahí abajo. Por lo tanto, ya encontramos una relación entre un eje horizontal y el primer cable. Ahora vamos con el segundo ángulo. Tenemos el ángulo que está ahí arriba, ¿cierto? Luego tenemos que ese ángulo es exactamente el mismo que ese ángulo, y nuevamente cuando tenemos igualdad de ángulos opuestos por el vértice, tenemos que el ángulo θ2 va a estar ubicado en ese punto. Por lo tanto, ya tenemos otro ángulo en el cual ya podemos identificar con respecto a una horizontal. Por lo tanto, nuestro diagrama de cuerpo libre de los cables va a quedar determinado de la siguiente manera. Tenemos la tensión 1 que va
en esa dirección, luego tenemos la tensión 2 que va en aquella dirección, ubicamos los ángulos como ya los obtuvimos recientemente y luego colocamos la tensión 3 que es el cable que sostiene el semáforo. Como el semáforo tira hacia abajo este cable, la fuerza indica que va hacia abajo. Ahora, trabajemos con el diagrama de cuerpo libre, que es más complejo, que es el de los cables, ¿cierto? Ya determinada la figura y el diagrama de cuerpo libre de esto, ya podemos trabajar con la matemática, ¿ya? Entonces, la suma de todas las fuerzas en el eje X tiene que haber una componente en X, ¿cierto? Del vector T sub 2 y tiene que haber una componente en X del vector T sub 1, ¿cierto? Y lo mismo con las fuerzas en el eje Y. Tenemos una tensión la componente de la tensión 1 en el eje Y más la tensión del vector T sub 2 en el eje Y menos la tensión 3. ¿Por qué los signos? Porque simplemente uno puede identificar lo del dibujo inmediatamente que la componente en X del T sub 2 va hacia la derecha y la componente de X del vector 1 o de la tensión 1 va hacia la izquierda. Lo mismo ocurre con los vectores en Y, que tenemos que el T sub 1 Y va hacia arriba, al igual que el T sub 2 Y, y el que va hacia abajo es la tensión T sub 3. Ahora encontremos la componente del vector T sub 2. Ahora vamos a hacer cada una de las componentes. T sub 2 es el vector que está dibujado ahí, ¿cierto? Que es el mismo que se ve en la figura anterior. Luego sabemos de antemano, ¿cierto? Que este vector se puede escribir como la suma vectorial de un vector que va hacia la derecha, ¿cierto? Que viene siendo la componente en X del vector, lo denominamos T sub 2X. Más otro vector que va hacia arriba, que es la componente en Y de nuestro vector, que le vamos a llamar T sub 2Y. Y nuestro ángulo, que es el que habíamos determinado anteriormente. Ahora, usando trigonometría, ¿cierto? Del triángulo rectángulo, podemos determinar las funciones coseno y seno. Entonces, el coseno de θ sub 2, por definición, corresponde al cateto adyacente dividido la hipotenusa. En este caso, nuestro cateto adyacente es el cateto que acompaña al ángulo, por lo tanto va a ser el T sub 2x dividido la hipotenusa, que corresponde a nuestro vector, que es la diagonal en este triángulo rectángulo, que corresponde a T sub 2. Ahora, como a nosotros nos interesa cuánto vale T sub 2, despejamos de aquella ecuación al T sub 2, en donde el T sub 2x, y pasamos el T sub 2 que está dividiendo, pasa multiplicando el coseno de θ sub 2 y nos queda la siguiente expresión. Luego hacemos exactamente lo mismo para el seno, ¿cierto? Que es el cateto opuesto, que en este caso es T sub 2y, dividido la hipotenusa, que es T sub 2. Nuevamente, como nos interesa la componente ni del vector 2, despejamos aquel valor y nos vamos a tener una expresión que es la que es T sub 2 y es igual a T sub 2 por el seno de θ sub 2. Ahora vamos con la componente del vector T sub 1. Volvemos a repetir exactamente el ejercicio, ¿cierto? Tenemos la tensión 1, que se escribe como la suma vectorial de la componente en X del vector 1, más la componente en Y de aquel mismo vector, y usando una vez más la trigonometría, ¿cierto? Tenemos que el coseno, en este caso va a ser T sub 1 X dividido T sub 1, y despejamos T sub 1 X, tenemos aquel valor, ¿cierto? Y el seno de T sub 1, tenemos ese otro resultado que está ahí, aplicando exactamente lo mismo que hicimos previamente. Lo que nos va a dar entonces que el T sub 1i va a ser igual a T sub 1 por el seno de θ 1. Ahora, volvemos al diagrama de cuerpo libre de los cables para reemplazar los valores recién determinados. Aquí yo dibujé, ¿cierto?, el diagrama de cuerpo libre con las componentes de los vectores para que sea un poco más fácil entenderlo. Por lo tanto, de nuevo, el T sub 2x menos T sub 1x, ¿cierto?, que es simple, ahora se puede ver con muchísima más facilidad, ¿cierto? Entonces vamos a tener el que va a la derecha es positivo, el que va a la izquierda negativo, ¿cierto? Y reemplazando los valores que determinamos previamente, entonces vamos a tener que T sub 2 coseno de θ sub 2 menos T sub 1 coseno de θ sub 1 va a ser igual a 0 porque estamos en equilibrio estático. Luego lo que podemos hacer es simplemente pasar lo que está el signo negativo al lado derecho de la igualdad y despejamos una de las dos incógnitas. En este caso yo decidí despejar T sub 2. Entonces dejamos T sub 2 en función de T sub 1, lo que nos va a quedar el T sub 1, como recién mencionaba, por el coseno de θ sub 1 dividido el coseno de θ sub 2.
Ahora, con la sumatoria de fuerzas en el eje Y, como ya la habíamos descrito previamente, las dos que van para arriba son positivas, es decir, la componente ni de 1 y de 2, menos la que va hacia abajo, que es la componente, perdón, que es el valor de la tensión 3. Ahora, podemos reescribir, ¿cierto?, con lo que habíamos determinado recientemente. Tenemos T sub 1, seno de T sub 1, más T sub 2, seno de T sub 2, menos T sub 3. Ahora, de nuevo, podemos trabajar con las ecuaciones, pero lo primero que vamos a hacer, como ya conocemos el valor de T sub 2, que es el valor que está encerrado en el recuadro, lo reemplazamos en esta ecuación última y vamos a obtener la siguiente expresión, ya que va a ser T sub 1, seno de T sub 1, más T sub 1 por coseno de T sub 1 dividido coseno de T sub 2 por el seno de T sub 2 menos la tensión 3. Y todo esto igual a 0. Ahora, como nosotros sabemos que el seno de un ángulo dividido por el coseno de ese mismo ángulo es una tangente, podemos reescribir la expresión de tal manera, ¿cierto?, donde ya nos queda el T sub 1 seno de T sub 1 más T sub 1 coseno de T sub 1 por la tangente de T sub 2 igual a T sub 3, que es lo que hice principalmente acá. Pasé lo que está con signo negativo al lado derecho de la igualdad, por lo tanto le cambia el signo. Ahora, por último, como ya tenemos una expresión donde podemos despejar el valor de θ sub 1 factorizando por aquel valor, entonces factorizamos por θ sub 1 la expresión de la izquierda y ahora podemos despejar de aquella expresión que aparece en pantalla el T sub 1. Por lo tanto, pasando al otro lado que está multiplicando dividiendo, nos queda T sub 3 dividido seno de θ sub 1 por el coseno de θ sub 1 por la tangente de θ sub 2. ¿Cierto? Y eso es cuánto vale la tensión 1. Ahora, ¿qué nos falta hacer? Simplemente reemplazar los valores que ya conocíamos. Entonces, tenemos para T sub 1, tenemos la expresión que ya hemos encontrado recién, reemplazamos los valores que ya conocemos, ¿cierto? El θ sub 1 recuerden que es el 37 grados, el θ sub 2 son los 53, y luego ustedes lo pueden ingresar a la calculadora o a un software con el cual pueden realizar los cálculos. Nos da que vale 73,4 newton la tensión 1. Luego, como ya conocemos el valor de T sub 1, podemos reemplazarlo en la expresión para T sub 2 y ya podemos determinar que vale 97,4 newton la tensión 2. Y como ya habíamos determinado previamente que la tensión 3, al ser igual que el peso, corresponde a 122 newton. Como la pregunta nos indica entonces que si la tensión en la fuerza es mayor a 100 newton, estas se cortarían. Tenemos que la tensión 1 es menor que 100 newton y la tensión 2 también es menor a 100 newton. Por lo tanto, los cables no se romperán y el semáforo no se cae. Entonces aquí yo les coloco o les dejo indicado unos textos a revisar como recomendaciones, ¿cierto? En los cuales pueden ver más ejemplos de sistemas de equilibrio estático en este caso. Pero primero el libro el Csikszentmihalyi de Física, volumen 1. También pueden revisar el Douglas Jankowski, que también de Física para Ciencias e Ingeniería con Física Moderna, también volumen 1. También pueden revisar el Serway de Física para Ciencia e Ingeniería volumen 1 y también el último que les recomiendo que pueden leer también otro Serway, pero este es el de Fundamentos de Física. Espero que este ejercicio les sirva para aclarar un poco más el tema de cómo se resuelven los problemas con equilibrio estático y también un poco la revisión de cómo se puede determinar las componentes de un vector.